¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural, ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado para ti. Tiniebla, de maldad, de malicia, un mundo, se podría decir, bien ingrato y bien malo y bien perverso. Pero vamos a leer del verso 2, primeramente, del 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue el sentir. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mano, aquí vemos un verso bíblico que habla de la sencillez que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue un ser maravilloso, fue un hombre humilde. Dice que Él no estimó ser igual a Dios, porque Él es igual a Dios. Y dice como a cosa que aferrarse, sino que Él, el Padre, le dio un mandato y Él quiso obedecer el mandato del Padre, y Él cumplió con el Señor su ministerio, su llamado aquí en la tierra, y no pues buscó sentir humano, ni buscó pues sentimientos humanos, sino que quiso hacer la voluntad del Padre. Por eso dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí detalla cuál fue el sentir, el cual, siendo en forma de Dios, usted ve, en forma de Dios, era como Dios. Dice: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ¿quién, estando en la posición de Jesús, todopoderoso, un Dios poderoso, pues se humilla a vivir con los hombres mortales en esta tierra, rebajarse a vivir en la humanidad de los hombres, a sentir aflicción como los hombres, a sentir tristeza como los hombres, a llevarse decepciones, a sentir, viendo él como la gente quería humillarlo, lo acosaban, lo tildaban hasta de loco. Hubieron en ocasión que dijeron que tenía demonio. O sea, Cristo padeció de una manera increíble, y Él no tuvo por relevancia que Él era igual a Dios, sino que se humilló, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, ¿qué es despojarse? Despojarse es quitarse usted una posición prominente que usted tenga, una posición digna que usted tenga en la sociedad. Por ejemplo, usted es síndico de una ciudad, pero usted decide no, vamos a poner en un día que usted haga esto. Usted es síndico de una ciudad, pero usted decide ese día no seguir siendo ese síndico. Dice: no, hoy yo no voy a hacer el papel de síndico, hoy yo voy a ser un recogedor de basura. Yo voy a recoger la basura que hay en la ciudad. Y esta persona agarre un escobillón, este síndico agarre un escobillón y empiece a barrer las calles, y empiece a recoger basura y a trabajar, así como trabajan los que están en el ayuntamiento. ¿Usted se imagina? Y dice que Cristo a sí mismo se despojó, dice, tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo, prototipo, usted sabe lo que es un siervo. Un siervo es un animalito que hay en la naturaleza parecido
a los chivos. Yo no sé si usted conoce los chivos. Amén. Es parecido, no es el mismo, pero es parecido. Los ciervos son animalitos que son prácticamente indefensos. No tienen como esa habilidad para defenderse tanto. Porque usted ve que se lo comen los tigres, se lo comen los leones, se lo comen los lobos. Entonces Cristo tomó la forma de ser un siervo. ¿Y qué es un siervo también? Llevándolo al humano. Un siervo es alguien que sirve, alguien que puede ser esclavo, que se somete a alguien. Y Cristo aquí se somete al Padre para obedecer. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿qué es lo que a Cristo lo coloca en un lugar prominente y digno de ser adorado? Que Él, teniendo toda la facultad de ser un Dios, de ser Dios todopoderoso, se humilla, se rebaja y se hace un hombre común y corriente. Y esto es lo que coloca a Cristo, pues, en un lugar alto. O sea, usted no puede decir que usted, pues, no puede vencer las tentaciones, porque Cristo en carne la venció. Usted no puede decir que usted no puede ser obediente de servirle a Dios, o que usted no puede guardar, no puede soportar las pruebas, porque Cristo la soportó. O sea, todas las tentaciones que usted y que yo tenemos, a diario, a cada momento, Cristo también la tuvo, pero a excepción de que Él nunca pecó. Y nosotros sí hemos fallado. Ahora bien, hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos y Cristo perdonarnos. Pero sí podemos servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo demostró que sí se puede. Y si Él demostró que se puede, también nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre común y corriente. No cree usted que Cristo era un espíritu, ni que Cristo era un superhombre. Jesucristo era un hombre igual que usted y que yo, que tenía deseo. Mire, tenía necesidad humana. Cristo orinaba, Cristo hacía su necesidad fisiológica, como usted y como yo. Le daba hambre, amén, se entristecía, amén. Todos los sentimientos que siente un ser humano y las emociones, Jesús la padeció, la sintió, a excepción de que Él no se dejó arrastrar de ninguna de esas cosas que lo contaminaran, sino que Él tenía un solo norte, Él tenía un solo propósito, una sola meta, que era agradar al Padre, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que coloca a Cristo por encima de todos los hombres. Lo pone como el ejemplo, como el modelo, como la prioridad de todos los hombres. Imitar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Y sigue diciendo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Digo, no, yo me voy a humillar. Asimismo, nosotros debemos de humillarnos siempre delante de Dios y delante de los seres humanos también. Si cometemos un error, hermano, tenemos que ser humildes, reconocer que hemos fallado y pedir perdón. No cuesta nada pedir perdón. Lo más hermoso es cuando una persona pide perdón. Amén. Y si se equivoca, reconozca usted y yo que no equivocamos, porque somos seres humanos imperfectos. Amén. Y con esto Dios nos exaltará. Bendito Dios. Y dice que Cristo como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. O sea, Cristo fue tan obediente que no rehusó llegar hasta el Calvario para que tú y yo hoy tuviéramos la oportunidad de ser salvo a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Si Cristo no hace el sacrificio y no vence a Satanás en las tentaciones del desierto y en todas las pruebas y dificultades que se le presentaron en el camino, hoy, hermano, tú y yo
no tuviéramos oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como nosotros somos pecadores y hemos pecado desde jovencito, pues nosotros somos dignos de condenación y de muerte. Pero Cristo, al pagar el precio y nosotros tener fe en Cristo, confiar en Él y tratar de obedecerle y hacer su voluntad, Dios nos perdona, porque Cristo murió en lugar nuestro cuando creemos en Él de todo corazón y le servimos al Señor. Bendito Dios. Pero esa obediencia que tuvo el Señor es la obediencia que Cristo quiere que nosotros tengamos también. Que seamos obedientes hasta el último suspiro de nuestra vida. Porque aquí dice, asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Usted tiene que ser obediente hasta el último suspiro de su vida. Hasta la última respiración o el último aliento de su vida. Mantenerlo en la obediencia del Señor. Si nosotros, pues, divorciarnos del Señor, siempre creyendo en nuestro Dios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted ve, cuando nosotros vencemos el pecado y vencemos pues las tentaciones y la prueba, dice la Biblia que Dios nos exalta. Mire, Cristo fue exaltado ¿por quién? Por el Padre. Aquí dice, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Y qué es exaltar a alguien? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene un niño y ese niño hace algo bueno, por ejemplo, ese niño pasó de curso, pasó con buena nota, ¿qué usted hace como padre? Usted lo premia, usted le da regalos, usted lo lleva al cine, usted le compra pizza, usted sale por ahí con su niño, usted celebra que su niño pasó, usted se siente contento. Amén. Así mismo también es el Señor con nosotros. Cuando nosotros le huimos a las tentaciones, amén, y no nos dejamos pues arropar del pecado, hermano, Cristo también nos exalta. El Señor también pues nos ve como digno de Él y de su trono. Por eso dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Hasta el lugar más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre incomparable, es el nombre más elevado entre todos los seres humanos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se debe doblar rodilla. Todos, rico, pobre, todo cuando vayamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y esto se lo digo, mire, salvo y no salvo. Si usted se perdió o se salvó, como quiera usted va a tener que doblar su rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿usted sabe para qué? Para confesar que Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Por eso dice, míralo aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de las que están en el cielo. Aquí vamos, ¿quiénes están en el cielo? Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y ya usted sabe todos los seres humanos que han partido, que están en el cielo. Dice, y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Debajo de la tierra hay demonios, hay espíritu malo, maligno, y hay alma perdida en el infierno que habita en el corazón de la tierra.
Por eso dice, y debajo de la tierra, y también los que están en la tierra. Aquí nosotros, como seres humanos, nos humillamos a nuestro Señor Jesucristo, los hombres que creemos en Él, y le confesamos delante de Dios y delante de los hombres. Pero todo el día del juicio final, todos tendremos que doblar rodilla y reconocer el señorío de Jesucristo. Amén. El mismo Satanás tendrá que humillarse y reconocer que Cristo reina y que Él es el gobierno de todo ser viviente. Bendito Dios. Dice, y toda lengua, mírenlo aquí, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermano. Toda lengua. ¿Qué usted se cree? Cuando se dice toda lengua, no hay una lengua, escúcheme, no hay una lengua en este mundo que no confiese el nombre de Jesucristo, esté muerto o esté vivo. Tendrá que reconocerlo y tendrá que confesarlo, esté en esta vida o esté en la otra vida, porque toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Dios. Aleluya. Por tanto, hermano, dice la palabra, por tanto, amado mío, o sea, ya dándonos este preámbulo de lo que hemos leído, de reconociendo quién es Cristo, mire lo que dice el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también, mucho más ahora en mi ausencia. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La Biblia dice que tu prioridad es tu salvación. Mi prioridad es la salvación. No hay una meta que tú tienes que alcanzar, no hay un propósito que tú tienes que alcanzar más importante que la salvación. La Biblia dice que tenemos que ocuparnos con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser reverentes en el camino de Dios, que tenemos que tener temor de no pecar, de no hacer el mal, de no extraviar nuestra vida espiritual, de mantenernos en el camino. El temor de Dios tiene que estar en nosotros. Dice, con temor y con temblor. El temblor nos hace a nosotros temerle al Señor para no hacer el mal. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo a enfrentarte a alguien, tu corazón se pone temeroso. Y si tú discutes con esa persona, pues te pones tembloroso, porque tú tienes temor de esa persona, de que te vaya a hacer un daño. Ahora bien, aquí se va a la inversa. Aquí está diciendo con temor y con temblor, diciéndonos que debemos de temer por nuestra salvación para no perderla cuando lleguen las ofertas, que debemos de temer y de temblar ante la presencia de Dios para no desagradar a Dios con nuestras malas acciones. Así es, mis santos hermanos, como la palabra lo expresa. Bendito Dios. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Por ejemplo, cuando tú te ocupas de una necesidad que tú tienes, por ejemplo, la necesidad de conseguir un trabajo. Tú ves que tú llenas muchos currículos, tú tocas muchas puertas, tú investigas por todo el área, porque tú tienes la necesidad de conseguir un trabajo. Tú te ocupas en conseguir ese trabajo. Entonces, hasta que lo consigue. Aquí la palabra dice que nos ocupemos de nuestra salvación. O sea, ¿qué está diciendo? Que tengamos esto como prioritario en nuestra vida. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, hagamos hincapié en este asunto. No debiemos nuestra mirada en otras cosas. Estemos atentos a la salvación. Dice con temor y con temblor. Ahora te voy a hablar un poquito del temor.
La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, y es la intrusión a su palabra. Cuando nosotros somos sabios, aprendemos a tenerle temor al Señor. Eso nos hace sabios delante de Dios. Bendito Dios. Así que, mis santos hermanos, tenemos nosotros que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Sigue diciendo el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es que ha conectado a cada uno de los hermanos que está en esta línea? ¿Julio Hernández? No, yo no tengo poder para eso. Yo no soy nadie. Yo simplemente soy un servidor de Jesús. Ahora bien, el único que tiene el poder para hacer eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí dice, escuchen, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está diciendo que la voluntad de Dios es tan real en nuestra vida que produce que tú oigas su palabra y que tú obedezcas su palabra y que tú vengas a escuchar su palabra y hace que te conecte con Él. Eso lo produce Dios en tu corazón. Ese anhelo, ese deseo, esa necesidad que tú tienes de escuchar palabra de Dios, de orar a Dios, de bendecir a Dios, eso lo produce el Señor. Y Él lo produce por un bienestar nuestro. Por eso es que Él produce. Aquí vamos a hablar de producir. Una empresa que haga textiles, ¿qué hace esa empresa? Produce textiles para ponerlo a la venta. Entonces aquí dice que el Señor produce. ¿Qué produce el Señor en nosotros? El deseo de nosotros leer la Biblia, el deseo de nosotros orar, el deseo de ayunar. Él produce el deseo de que nosotros nos congreguemos, de que nosotros prediquemos, de que nosotros le obedezcamos. Él produce todo eso. Dice, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene buena voluntad con nosotros. La voluntad de Dios es que estemos bien, es que le sirvamos al Señor con alegría, con entrega y con pasión. Amén. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Mis santos hermanos, tenemos que ser, pues, entendidos en lo que se nos enseña. Gloria a Dios. Tenemos que tener, pues, discernimiento de la palabra del Señor. Y sigue añadiendo, haced todo sin murmuraciones y contienda. La Biblia dice que no debemos de estar murmurando. Perdón, mis santos hermanos, a veces cierro la línea porque pues me da tos y tengo que toser. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. O sea, cuando nosotros hagamos algo, todo, porque aquí dice hacer todo, sin murmuraciones, o sea, no debemos de estar murmurando, pues, a personas por ahí, gloria al Señor. Siempre hay cosas que uno a veces tiene que decirla, pero no es que sea en forma de murmuración, o sea, de dañar a otro, porque eso no es bueno, no debemos de dañar a nadie. No somos nadie perfecto, todos fallamos, todos cometemos errores, amén. Pero no con la intención de dañar a otro. Por ejemplo, yo puedo hacer un comentario de alguien que hizo algo malo, pero ese comentario que no sea para yo hacerle daño a esa persona. Amén. Que no sea para destruirlo. Eso es lo que no se puede hacer. Dice, y sin contienda, que no debemos de estar contendiendo ni discutiendo unos a otros, porque a Dios no le agrada eso. Para que seáis, escuche bien, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aquí dice la palabra que nosotros tenemos que comportarnos a tal altura
Escuche, dice, para que seáis irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Es que el Señor no nos reprenda por nuestras malas acciones. Por ejemplo, cuando un niño hace algo malo, ¿qué hace el padre? Los reprende. ¿Cómo los reprende? Los regaña, los amonesta, o a veces le da pao pao. Sabemos eso, pero dice, para que seáis irreprensibles y sencillo. ¿Qué es una persona sencilla? Una persona que sea humilde, que no sea activo, que no sea altanero. Dice sencillo, hijos de Dios, sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Que estemos limpios. Dice, en medio de una generación maligna. Porque nosotros coexistimos con gente impíos y perversos. De hecho, muchas veces estamos viviendo en nuestros hogares donde hay 3 o 4 que no le sirven a Dios y tú le sirves a Dios. O sea, estamos viviendo en medio de una generación mala y perversa y maligna. También en la sociedad, en tu trabajo, en las escuelas, universidades, donde quiera que tú te mueves, estamos rodeados de gente perversa, de gente que no son cristianas. Y por eso dice, en medio de una generación, porque es una generación, una corriente mala de gente, dice maligna. ¿Qué quiere decir una generación maligna? Quiere decir que esa generación le sirve al diablo. Escuche esto, dice, de una generación maligna. Cuando quiere decir maligna, quiere decir que es mala. Y la Biblia le dice al diablo el maligno. Así le dice la Biblia a Satanás, el maligno. Está diciendo que ellos son del maligno, le sirven al diablo. En medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es una persona perversa? Es una persona depravada, es una persona que comete todo tipo de pecados sin remordimiento. Es una persona que no se congoja ante nada, ni se doblega ante nada, ni le hace remordimiento cometer ninguna falta. Es una persona perversa. Dice, en medio de los cuales resplandecer. Escúcheme, nosotros estamos en medio de esa generación, pero dice, resplandecer como luminares en el mundo. Escuche esto. Cuando usted llega a una casa y usted prende la luz, la tiniebla que hacen, se esparcen. Nosotros, donde quiera que lleguemos, ¿qué tenemos que hacer? Ser luz, comportarnos como hijos de Dios. Que el mundo vea que somos cristianos, que la gente conozca y vean en nosotros a Cristo, con nuestro buen comportamiento, que no debemos nosotros de practicar las cosas que ellos hacen, más bien ser ejemplo de ellos. Eso es lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Dice que seamos luminares. Usted sabe que los palos de luz que tienen una lámpara arriba, ¿qué son? Es un luminar para la calle. Por ende, la calle se ve iluminada. Nosotros debemos de estar así iluminando. Dice, haciendo de la palabra de vida para que en medio de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, sino... Gloria a Dios. Hay una línea abierta, Mayleni. Amén. Gloria a Dios. Aunque sea, bendito sea el nombre de nuestro Señor secreto. Dice, haciendo la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí Pablo le está dando un consejo a la iglesia de los filipenses. Hoy Dios nos lo está dando a nosotros a través de mí. Bendito Dios. Porque Pablo quería asegurar de que el trabajo que él estaba haciendo por cada uno de los oyentes, de los creyentes en el Señor, fuera un trabajo que fuera aprovechado. Asimismo, como yo estoy haciendo el trabajo de enseñarle a ustedes y hago mis esfuerzos de mantenerme en esta línea con ustedes, dejando aún hasta de trabajar para yo servirle a Dios y a ustedes, no quiero que el fruto de mi trabajo sea en vano. No, yo quiero que ustedes den fruto. Yo quiero que ustedes se hagan fuerte en Dios, que den fruto para vida eterna, que cuando ustedes lleguen a un lugar, ustedes puedan decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios,
soy un luminar de Dios, tengo la marca de Cristo en mi vida. Bendito sea el Señor. Hermano, no quiero que el fruto de mi trabajo sea en vano, con ninguno de ustedes. Quiero que ustedes pues se comporten a la altura de ser llamado digno hijo de Dios. Así como el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia, para que ellos crecieran sano y fuerte y vigoroso, también yo, también el Señor. Un hijo, un padre, cuando tiene un hijo, ese padre jamás quiere que su hijo se enferme. Ese padre quiere que su hijo crezca fuerte, sano, saludable. Amén. Asimismo, yo quiero que ustedes crezcan en el amor de Cristo, en el conocimiento de la palabra. Amén. Para que puedan ustedes, luego que ustedes se desarrollen, pues puedan ayudar a otro también. Así como yo le estoy ayudando a ustedes. Porque a mí me ayudó alguien también. Amén, hermano. Y así también hacemos un trabajo más excelente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Así que el apóstol Pablo estaba muy interesado en que la iglesia creciera. Dice, aunque sea derramada en libaciones sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, el apóstol Pablo está hablando que aunque el sacrificio de Cristo era perfecto, él se esforzaba y se sacrificaba. Por eso dice que derramaba libaciones encima del sacrificio. Esto quiere decir que él se esforzaba aún encima del sacrificio que Cristo había hecho. Se sacrificaba también para que los hermanos recibieran el regocijo y el gozo del Señor y que se regocijaran con Él. Usted sabe lo bien que yo me sentiría y me gozaría viendo a todos los hermanos pues que sean fieles al servicio, que no falten, que cumplan con Dios. Amén. Pues que se desarrollen, que crezcan, que le quieran participar, que quieran aprender, que no tengan miedo. Que si yo le doy una oportunidad para que usted ore, para que usted lea la Biblia, para que traiga un verso, que usted lo haga sin miedo, sin temor. Eso para mí, ¿qué sería? Un regocijo, una alegría, un gozo. Porque estoy viendo que el fruto de mi trabajo no es en vano, sino que estoy sembrando en tierra productiva. No estoy sembrando en tierra árida, ni en tierra seca, ni en tierra sin vida, estéril. Hermano, ¿quién no quiere eso? Eso quiere Dios, eso quiero yo. Que ustedes crezcan y que sean luminares en el mundo. Amén. Así que mis santos hermanos, Dios nos ha bendecido con esta palabra en esta noche. Espero que sea de muchas bendiciones para ustedes y también para mí. Bendito Dios. Así que hasta aquí esta parte, y Dios me le guarde y Dios me le bendiga